El cristal roto se clavaba en las rodillas de Declan Fosters mientras se arrastraba hacia los restos del accidente. La luz del dormitorio de su hija seguía brillando cálidamente a través de la ventana, a 50 metros detrás de él. La sangre se extendía en oscuros ríos bajo el sedán volcado. El olor metálico se mezclaba con los vapores de gasolina y el fantasma de un perfume caro en el aire de octubre. Dentro de la jaula de metal retorcida, una mujer yacía inmovilizada. Su traje de diseño, de seda color crema, que probablemente costaba más que su alquiler mensual, estaba ahora empapado de sangre desde la cintura hacia abajo. Cada respiración que tomaba era superficial y desesperada. Cuando sus ojos encontraron los de él a través del parabrisas destrozado, mostraban algo más que dolor. Miedo, puro y absoluto. «Por favor», susurró ella, con una voz que apenas se oía por encima del silbido del radiador dañado. «Me duele». Su mano temblaba mientras se movía hacia la parte inferior de su cuerpo. Ahí abajo también. Las manos de Declan se congelaron a medio camino hacia la viga de acero dentada que le inmovilizaba las piernas. Hace 3 años, esas mismas manos habían tomado una decisión en una fracción de segundo que acabó con la vida de una mujer en su mesa de operaciones y destruyó su carrera como paramédico. Ahora tenía unos segundos para decidir: retirar el acero y enfrentarse a lo que vería, o dejar que su pasado volviera a matar. Declan estaba despierto cuando ocurrió el accidente. Ya no le resultaba fácil conciliar el sueño. No desde la audiencia, no desde el día en que le quitaron la licencia de paramédico y le dijeron que no se podía confiar en su criterio. Estaba sentado en la mesa de su cocina a las 11:87 p.m., mirando la factura de la luz atrasada y preguntándose cómo iba a pagar el alquiler del mes siguiente. Su hija Harper dormía profundamente arriba, con una respiración tranquila y apacible a través del monitor para bebés que aún mantenía enchufado, a pesar de que ella ya tenía 7 años. Algunos hábitos eran difíciles de perder. El instinto de protegerla, la necesidad de saber que estaba a salvo. Entonces se oyó el ruido, pero no el chirrido de los frenos ni el crujir del metal que la mayoría de la gente recordaría. Lo primero que oyó Declan fue el silencio que siguió. Esa horrible pausa entre el impacto y las consecuencias. El momento en que el universo contuvo la respiración y esperó a ver si se produciría la muerte. Salió por la puerta antes de que su mente consciente se diera cuenta. Su cuerpo se movía por inercia. 3 años inactivo, pero nunca olvidado. El sedán se había salido completamente de la carretera, saltando la zanja poco profunda que separaba su propiedad alquilada de la carretera del condado. Había dado 2 vueltas, tal vez 3, antes de quedar apoyado de lado contra el roble que marcaba el límite de su propiedad. El vapor se elevaba del bloque del motor. Un faro aún parpadeaba, proyectando sombras frenéticas sobre la tierra arrancada. Declan tenía el teléfono en la mano. 911. Debería llamar. Ese era el protocolo. Eso era lo que hacían los civiles. Pero sus dedos dudaron sobre la pantalla porque podía haber movimiento dentro del vehículo. Y sabía con absoluta certeza que quienquiera que estuviera allí tenía minutos, no los 15 o 20 que tardaría en llegar una ambulancia desde el hospital del condado. Se guardó el teléfono en el bolsillo y corrió. La puerta del lado del conductor se había abollado hacia adentro. El marco de la ventana estaba doblado en un ángulo que hacía imposible la extracción desde esa dirección. Declan rodeó el coche hasta el lado del copiloto, ahora orientado hacia el cielo, y se subió al chasis expuesto. El metal aún estaba caliente por el motor. Podía sentirlo a través de sus zapatos. La puerta del copiloto resistió al principio. El marco se había deformado por el impacto, pero 3 años de trabajo en la construcción le habían desarrollado músculos diferentes a los de su época de paramédico. La puerta cedió con un chirrido de metal torturado. Fue entonces cuando la vio claramente por primera vez. A mediados de los 30, supuso. Cabello oscuro enmarañado con sangre de una herida en el cuero cabelludo. Su rostro estaba pálido, cada vez más pálido, y sus labios tenían ese tono azulado que indicaba que estaba entrando en estado de shock. Pero fueron sus ojos los que lo detuvieron. Estaban completamente conscientes, lúcidos,
aterrorizados. Me llamo Declan, dijo, con esa voz tranquila y mesurada que le salía tan natural en situaciones de emergencia. Voy a ayudarte. ¿Puedes decirme tu nombre? Bell, su voz era más fuerte de lo que él esperaba, dada la cantidad de sangre. Bell Hartwell. No siento las piernas. No puedo. Se detuvo, con la respiración entrecortada. Algo va mal. Algo va muy mal. Declan se colocó medio dentro y medio fuera del marco de la puerta del pasajero, evaluando la situación. Ella estaba inmovilizada de la cintura para abajo por lo que parecía ser parte de la consola central, que se había desprendido durante el vuelco. Uno de los rieles del asiento había atravesado el piso y estaba atascado en un ángulo que le atrapaba ambas piernas, pero lo que más le preocupaba era el trozo del marco de la puerta, una tira de metal irregular de unos 60 centímetros de largo y 7,5 centímetros de ancho. Había atravesado la cabina y estaba presionando contra la parte inferior de su abdomen y la parte superior de sus muslos. Si ese metal había penetrado, si estaba ejerciendo presión sobre su arteria femoral o le había dañado la pelvis, moverlo podría ser fatal, pero dejarlo significaba que se desangraría internamente antes de que llegara la ayuda. Se inclinó sobre ella para comprobar si tenía otras lesiones. Sus manos eran suaves pero eficaces. Posible conmoción cerebral por la herida en la cabeza. Brazo izquierdo roto. El hueso era visible a través de la seda de su chaqueta. Al menos 2 costillas rotas, a juzgar por su forma de respirar. Pero el verdadero peligro estaba más abajo. El verdadero peligro era aquello sobre lo que ella había susurrado. Biel, necesito ver dónde estás herida, el metal que te inmoviliza. Necesito evaluar si ha penetrado. ¿Lo entiendes? Ella asintió con la cabeza, las lágrimas trazando surcos limpios a través de la sangre de su rostro. Puedo sentirlo. Está dentro. Creo que es... Su voz se quebró. Por favor, sáqueme de aquí. Por favor. Las manos de Declan temblaban. Las presionó contra el exterior del coche para estabilizarlas, para ocultar el temblor que no podía controlar. Hace 3 años, la mujer se llamaba Patricia Reeves, tenía 42 años y era madre de 3 hijos. Estaba en parada cardíaca en la mesa de operaciones cuando Declan tuvo que decidir qué lesión tratar primero. Eligió mal. La herida que creía superficial ocultaba una arteria seccionada. Se desangró antes de que pudieran llevarla al quirófano. La Junta lo consideró un error de juicio, inexperiencia, evaluación insuficiente bajo presión. Fueron amables al respecto, casi comprensivos, pero el resultado fue el mismo. Licencia revocada, carrera acabada, identidad borrada. Tengo que decirte algo, dijo Declan, volviendo al presente. Actualmente no soy paramédico titulado. Lo fui durante 8 años, pero perdí mi licencia hace 3 por cometer un error. Una mujer murió por una decisión que tomé. Bell abrió mucho los ojos, pero no apartó la mirada. ¿Me estás diciendo que no puedes ayudarme? No. La palabra salió con más dureza de la que él pretendía. Te le estoy diciendo que puedo ayudarte. Sé exactamente lo que tengo que hacer, pero tú tienes que saber quién lo va a hacer. Tienes que dar tu consentimiento, sabiendo que la persona que te va a tratar es alguien a quien la junta médica ha decidido que no se le puede confiar este tipo de decisiones. Ella levantó el brazo que no tenía roto y le agarró por la parte delantera de la camisa, con una fuerza sorprendente. No me importa tu licencia, no me importa lo que pasó hace 3 años. Ahora mismo, tú eres todo lo que tengo. Así que, o me ayudas o me ves morir. Tú decides. Las palabras le golpearon como un golpe físico. Tú decides. Eso era lo que siempre acababa pasando. Eso era lo que le había atormentado cada noche durante 3 años. La elección. El terrible e imposible peso de elegir en segundos lo que a alguien le llevaría minutos evaluar en retrospectiva. De acuerdo, dijo. De acuerdo, primero voy a llamar a una ambulancia y luego voy a intentar sacarte de ahí. Pero Bell, necesito que te quedes conmigo. Necesito que sigas hablando. ¿Puedes hacerlo? Ella asintió. Declan sacó su teléfono y marcó. La operadora respondió al segundo tono. Le dio la ubicación, el estado del paciente y las lesiones que había identificado.
La operadora intentó mantenerlo en línea, pero él la interrumpió. Estoy entrenado. Yo me encargo. Solo envíe la ambulancia. Colgó antes de que ella pudiera discutir y volvió a Bell. Cuéntame sobre ti. ¿Qué hacías conduciendo por aquí? Ella logró algo que podría haber sido una risa. Obviamente, regresaba de una reunión de negocios en Chicago. Soy la directora general de Hartwell Industries. Fabricamos equipos médicos. ¿No es irónico? Fabrico herramientas que salvan vidas y estoy muriendo en una cuneta. No estás muriendo. Declan ya estaba trabajando. Sus manos se movían con una seguridad que su mente no sentía. Primero tenía que estabilizarle el cuello, pero no tenía nada con qué trabajar. Sin collarín, sin tabla espinal, solo con sus manos y lo que pudiera improvisar. Sigue hablando, háblame de tu empresa. Fabricamos instrumentos quirúrgicos, herramientas de precisión. Mi padre fundó la empresa hace 40 años. Yo la heredé hace 5 años, cuando se jubiló. Todos decían que era demasiado joven, demasiado inexperto, pero les demostré que se equivocaban. La convertí en una empresa de 200 millones de dólares. Su respiración se estaba volviendo más dificultosa. Al menos hice algo bien antes de morir. Belle, concéntrate. Declan se inclinó hacia ella y la miró a los ojos. No vas a morir, pero tengo que quitar este metal. Y cuando lo haga, te va a doler. Te va a doler más que cualquier cosa que hayas sentido jamás. Y necesito ver. Necesito evaluar el daño. ¿Entiendes lo que te digo? Ella lo entendió. Él pudo verlo en sus ojos. El metal había penetrado. Cuando lo retirara, vería heridas en lugares íntimos, privados, vulnerables. Las manos de un extraño sobre heridas que nadie debería ver. Un hombre al que conocía desde hacía 5 minutos, tomando decisiones sobre su cuerpo en su estado más expuesto. Haz lo que tengas que hacer, susurró ella. Pero no dejes que muera. Me queda mucho por arreglar. Declan se colocó con el mayor cuidado posible, apoyando un pie contra el marco del asiento y las manos en la viga metálica. A la de 3, 1, 2, tiró de 2. Era un truco que había aprendido en su primer año como paramédico. Nadie estaba nunca preparado. A la de 3, la sorpresa ayudó. El metal resistió, rozando contra algo, y luego se soltó con un sonido similar al de una tela rasgándose. Bell gritó, un sonido desgarrador que atravesó el aire nocturno y provocó que el pecho de Declan se contrajera con un temor familiar. Pero no podía detenerse, no podía dudar. Tiró del metal y lo apartó, y luego se movió inmediatamente para evaluar la situación. Los pantalones del traje estaban destrozados. El metal había penetrado en la parte superior de su muslo derecho, pasando a menos de 1 pulgada de la arteria femoral. Una segunda penetración, esta más arriba, le había desgarrado la parte inferior del abdomen. Ambas heridas sangraban, pero no era una hemorragia arterial, no era mortal de inmediato. Podía manejarlo. Declan se quitó la camisa y la rasgó en tiras con los dientes. Primero presión directa. Siempre presión directa. Cubrió las heridas, con movimientos metódicos a pesar del temblor de sus manos. Bell se había quedado en silencio, con el cuerpo rígido por el dolor. «Quédate conmigo», le dijo con voz urgente. «Biel, quédate conmigo. ¿Qué más fabricáis en tu empresa? Háblame de los productos». «Retractores», jadeó. «Retractores quirúrgicos, pinzas, tijeras, todas esas pequeñas piezas que te mantienen unido mientras te curan». Un sollozo se le escapó. Irónico, muy irónico, no irónico. Poético. Pasaste tu vida fabricando herramientas para salvar a la gente. Ahora, esas habilidades te ayudarán a salvarte a ti. Declan trabajaba ahora más rápido, quitando el cinturón de seguridad del lado del conductor y utilizándolo para sujetar los vendajes improvisados. No era bonito, no era el protocolo, pero aguantaría hasta que llegara la ambulancia. Fue entonces cuando lo oyó. El sonido de neumáticos sobre grava, pero no procedente de la ciudad. Venía de más arriba, por la carretera comarcal, a gran velocidad. Declan levantó la cabeza de golpe. Se acercaba un todoterreno negro sin luces, que redujo la velocidad al llegar al lugar del accidente. Sintió un nudo en el estómago. Algo iba mal. Esto iba mal.
Belle, el accidente. ¿Cómo había ocurrido? Ella se estaba desvaneciendo. El shock se intensificaba, pero forzó la vista para fijarla en el coche. Alguien me golpeó por detrás 2 veces. Me sacó de la carretera. Pensé que tal vez era un conductor ebrio, pero ella se detuvo, sin aliento. Dios mío, no fue un accidente. El todoterreno se detuvo a 50 metros de la carretera. 3 hombres salieron. No se movían como buenos samaritanos, se movían como personas que habían venido a terminar un trabajo. La mente de Declan barajó diferentes escenarios, diferentes opciones. Su casa estaba a 50 metros, pero entre él y esa seguridad había 3 hombres que acababan de intentar matar a la mujer a la que él intentaba salvar. Podía volver a llamar por teléfono, pero para cuando llegara la policía, si es que se tomaban en serio la llamada, ya sería demasiado tarde. Miró a Belle. Ahora tenía los ojos cerrados y respiraba superficialmente. Estaba lo suficientemente estable como para sobrevivir los siguientes 10 minutos, pero solo si esos hombres no los alcanzaban. Hace 3 años, Declan había tomado una decisión que le costó una vida. Se había visto paralizado por el peso de las posibilidades, helado por el miedo a volver a equivocarse. Había pasado 1000 noches reviviendo ese momento, buscando el camino que debería haber tomado. Pero esta noche no era hace 3 años. Esta noche no estaba en una sala de urgencias estéril con un equipo de médicos y una comisión de investigación, esperando a juzgar cada decisión. Esta noche estaba arrodillado entre cristales rotos junto a una mujer que le había dicho que le quedaba mucho por arreglar. Y 3 hombres se acercaban a ellos con una intención que no tenía nada que ver con ayudar. Declan rebuscó entre los restos y encontró lo que buscaba. Una llave de cruz medio encajada debajo del asiento. La sacó y se puso de pie, colocándose entre los hombres que se acercaban y la mujer que se desangraba detrás de él. La luz del dormitorio de su hija aún se veía a lo lejos. Harper seguía durmiendo, seguía a salvo, seguía ajena a la violencia que se acercaba a su padre en esta noche de octubre. Los hombres estaban ahora lo suficientemente cerca como para que pudiera ver sus rostros. Profesionales, fríos, no eran conductores borrachos, no era violencia aleatoria, era otra cosa. Algo relacionado con la mujer que estaba detrás de él y las palabras que había dicho. Demasiadas cosas que arreglar. El primer hombre habló. Su voz era informal, casi amistosa. Apártese, esto no le concierne. Ahora sí, dijo Declan. La llave de cruz pesaba en su mano. Le resultaba extraña. Él no era un luchador, era un sanador. O lo había sido antes. No entiendes en lo que te estás metiendo. La mujer de ese coche ha enfadado mucho a gente muy importante. Solo estamos aquí para atar cabos sueltos. Entonces primero tendrás que pasar por encima de mí. El hombre suspiró como si fuera una molestia más que una amenaza. Asintió a los otros 2. Se dispersaron, flanqueándolo. Profesionales experimentados. No era su primera vez. El corazón de Declan latía con fuerza. Sus manos sudaban sobre la llave de cruz. Todos sus instintos le gritaban que corriera, que cogiera a Harper y desapareciera en la noche. Pero Belle estaba detrás de él, sangrando, indefensa. Si huía, ella moriría. Si luchaba, ambos podrían morir. Pero al menos ella tendría una oportunidad. El primer hombre se abalanzó sobre él. Declan blandió la llave de cruz en un amplio arco, golpeándole en el hombro. No fue suficiente para detenerlo, pero sí para ralentizarlo. El segundo hombre se abalanzó sobre él antes de que pudiera recuperarse y le dio un puñetazo en las costillas que le dejó sin aliento. Declan cayó con fuerza. La grava le desgarró la piel de las palmas de las manos y la llave de cruz salió disparada. Se había acabado. Así era como terminaba todo. De rodillas en la tierra mientras su hija dormía y otra mujer moría porque él no era lo suficientemente fuerte, rápido o bueno. Entonces oyó gritar a Belle. Esta vez no era un grito de dolor, sino de furia. De alguna manera había conseguido salir parcialmente de los restos del accidente, con el brazo roto colgando inútilmente y la sangre aún brotando de sus heridas. En su mano buena sostenía el trozo de metal dentado que la había mantenido inmovilizada. Lo blandió contra el hombre más cercano y el filo le alcanzó en la parte posterior de la pierna.
Este cayó al suelo gritando. La distracción fue suficiente. Declan se abalanzó sobre la llave de cruz, la blandió y golpeó la rodilla del segundo hombre, oyendo un crujido. El hombre trastabilló hacia atrás, maldiciendo. El primero, el que había hablado, sacó algo de su chaqueta. Una pistola. Declan lo vio a cámara lenta. Vio cómo la mano del hombre se movía con facilidad, como si estuviera entrenada. Vio cómo se levantaba el cañón. Vio que no apuntaba a él, sino a Bell. No pensó. Pensar fue lo que mató a Patricia Reeves. Pensar fue la parálisis que lo había atormentado durante 3 años. Se lanzó hacia adelante, sin plan, sin estrategia, solo con la certeza de que no vería morir a otra mujer mientras él se quedaba paralizado. El arma se disparó. Sonido, presión y calor, todo a la vez. Declan sintió que algo le atravesaba el hombro izquierdo y le hacía girar. Cayó al suelo con tanta fuerza que vio las estrellas. A través de su visión borrosa, vio al primer hombre acercarse a Belle. Vio cómo ella levantaba el trozo de metal una vez más, aunque apenas podía sostenerlo. Luego, el sonido, las sirenas, la ambulancia, la policía. La caballería llegó exactamente 4 minutos tarde para evitar todo y justo a tiempo para presenciar las consecuencias. Los 3 hombres huyeron, se subieron a su todoterreno y desaparecieron en la noche, dejando atrás a 2 personas sangrando y un lugar del accidente que parecía una zona de guerra. Declan intentó ponerse de pie, pero no pudo. Le dolía mucho el hombro y todo le parecía lejano y confuso. En lugar de eso se arrastró hacia Belle y llegó hasta ella justo cuando se desplomaba contra el coche. ¿Estás bien?, le preguntó ella, lo cual era absurdo teniendo en cuenta que era ella quien se estaba muriendo hacía 5 minutos. He estado mejor, logró responder él. Tú, he golpeado a alguien con un trozo de metal. Creo que voy a vomitar. Es el shock. Es normal. Estarás bien. ¿Estás sangrando? Sí, me he dado cuenta. Eh. La ambulancia se detuvo, con sus luces pintando todo de rojo y azul alternativamente. Los paramédicos saltaron, comenzaron la evaluación y siguieron el protocolo que Declan se sabía de memoria. Intentó informarles sobre las lesiones de Belle, sobre el traumatismo penetrante y la pérdida de sangre, pero uno de ellos lo empujó suavemente hacia atrás. Nosotros nos encargamos de ella. Ahora tienes que preocuparte por ti mismo. Pero no podía dejar de mirar mientras la atendían. No podía dejar de seguir mentalmente cada decisión que tomaban, cada elección, comparándola con lo que él habría hecho. Cuando la subieron a la camilla, ella giró la cabeza para mirarlo por última vez. Gracias, articuló con los labios. Luego se fue, subida a la parte trasera de la ambulancia, con uno de los paramédicos, desapareciendo por la carretera comarcal hacia el hospital, mientras el otro paramédico centraba su atención en Declan. Tienes suerte, dijo el joven mientras cortaba lo que quedaba de la camisa de Declan para examinar la herida de bala. Has evitado todo lo importante. ¿Suerte? Declan casi se echó a reír. Le habían disparado, le habían golpeado, había luchado contra 3 hombres con una llave de cruz y probablemente había sufrido una conmoción cerebral en el proceso. Pero Belle Hartwell estaba viva. Sangraba y estaba destrozada, pero viva. Y eso le parecía algo más que suerte. Le parecía una redención. La policía tomó declaración. Declan les contó todo lo que recordaba sobre los hombres, sobre el todoterreno, sobre cómo se movían y hablaban. El detective Harper, sin relación alguna con su hija, aunque el apellido le hacía sonreír a pesar de todo, tomaba notas con eficiencia profesional. Le ha salvado la vida, dijo el detective cuando Declan terminó la primera y la segunda vez. Eso es algo. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No, el detective Harper levantó la vista de su libreta. La mayoría de la gente habría llamado al 911 y habría esperado. Usted no lo hizo, y la señora Hartwell está viva gracias a ello. Probablemente también su hija. Esos hombres habrían venido a por los testigos. Las palabras se posaron sobre Declan como un manto frío. Harper, su hija, dormida durante todo esto, protegida solo por la suerte y sí a metros de distancia. Necesitaba llegar hasta ella, necesitaba verla, abrazarla,
confirmar que seguía sana y salva y que la violencia que había estallado en el jardín delantero no la había afectado. El paramédico quería llevarlo al hospital. Declan se negó. La bala había atravesado el cuerpo. Las heridas estaban vendadas y curadas. Estaría bien. Solo necesitaba llegar hasta su hija. El detective Harper lo llevó en coche hasta su casa, a 50 metros de distancia. Lo ayudó a subir los escalones de la entrada y esperó mientras Declan iba a ver cómo estaba Harper, que seguía durmiendo, inocente y perfecta. Cuando volvió con el brazo bueno rodeando protector a su hombro herido, el detective lo estaba esperando con una tarjeta. Llámeme si recuerda algo más o si esos hombres vuelven. Vamos a tener un coche patrulla frente a su casa durante los próximos días. Por si acaso, gracias. Gracias, gracias. Es usted un héroe, señor Foster. Lo crea o no. La detective se marchó. Declan se quedó en su cocina, mirando los restos aún visibles en la oscuridad previa al amanecer. El sedán volcado, la tierra removida, la grava manchada de sangre. En unas horas, una grúa vendría y se llevaría las pruebas físicas. Pero el resto, la decisión que había tomado, la vida que había salvado, la violencia en la que había participado, eso permanecería. Pensó en Patricia Reeves, en el error que le había costado la vida y su carrera. Pensó en los 3 años que había pasado creyendo que un fracaso lo definía más que 8 años de éxitos. En la parálisis que lo había invadido cada vez que se había enfrentado a una decisión importante. Esa noche se había enfrentado de nuevo a esa parálisis y aún así había actuado. No porque estuviera seguro, no porque supiera que tomaría la decisión correcta, sino porque quedarse quieto, dejar que el miedo ganara, también era una decisión. Y era una que se negaba a tomar nunca más. Arriba, Harper se movió. La oyó a través del monitor, oyó los suaves sonidos de su despertar. Tendría preguntas sobre el coche de policía que había afuera, sobre por qué su padre estaba herido, sobre el accidente que quizá había dormido o que quizá había oído en sus sueños. Le diría la verdad, adecuada a su edad, editada, pero verdadera. Le diría que a veces la gente necesitaba ayuda y que había que ayudarla. Incluso cuando era difícil, incluso cuando daba miedo, incluso cuando no estaba seguro de tomar la decisión correcta. Lo intentabas de todos modos porque, al final, lo único que importaba era intentarlo. Declan subió las escaleras con una sola mano, con el hombro palpitando al ritmo de los latidos de su corazón. Harper estaba sentada en la cama cuando llegó a su puerta, frotándose los ojos, con el pelo revuelto alrededor de la cara. Cuando lo vio, vio las vendas y la sangre aún visible en sus vaqueros. Sus ojos se abrieron como platos. «Papá, ¿qué ha pasado?» Se sentó en el borde de la cama, con cuidado de no golpearse el hombro lesionado. Hubo un accidente. Una mujer resultó herida. La ayudé. ¿Estás bien? Lo estaré. Solo me he hecho unos rasguños en el proceso. Ella extendió la mano y tocó el borde de la venda con un dedito, con delicadeza y curiosidad. ¿Te duele? Sí, pero ha merecido la pena. Ella se va a poner bien gracias a lo que hemos hecho. Nosotros... Sí, tú también. Tú seguiste durmiendo, seguiste a salvo. Eso me facilitó concentrarme en ayudarla. Así que lo hicimos juntos. Harper consideró esto con la seriedad que los niños de 7 años ponen en los asuntos importantes. Luego asintió con la cabeza, satisfecha con la explicación. «¿Puedo verla? ¿A la señora a la que ayudaste? Quizás cuando se sienta mejor. ¿Te gustaría?» «Sí. Quiero conocer a alguien tan valiente como para hacer sangrar a mi papá». Declan se rió, a pesar de sí mismo, a pesar del dolor, a pesar de todo. «Es muy valiente. Te gustaría». Se quedó con Harper hasta que volvió a dormirse, con su mano buena descansando sobre su espalda, sintiendo el ritmo constante de su respiración. Cuando estuvo seguro de que estaba profundamente dormida, bajó las escaleras. El dolor en el hombro se había convertido en un dolor profundo y persistente. Tendría que ir al médico en algún momento, recibir el tratamiento adecuado, quizá algunos antibióticos para evitar la infección, pero por ahora solo necesitaba sentarse para procesar lo sucedido.
dejar que la adrenalina se disipara y dejar atrás lo que viniera después. El sol empezaba a salir cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Casi no contestó, pero algo le hizo descolgar al cuarto tono. Señor Foster, dijo una voz femenina que le resultaba familiar. Soy Belle Hartwell. Belle, ¿cómo estás? ¿Cómo me llamas? Deberías estar en el quirófano. Lo estoy, o lo estaba, o estoy a punto de estarlo. Sinceramente, no estoy segura. Me han dado algo para el dolor y todo está un poco confuso, pero encontré tu número en el informe policial y necesitaba llamarte antes de que me anestesiara. Necesitaba decirte algo. No tienes que decir nada. Solo concéntrate en recuperarte. No, sí que tengo que decir algo. Me has salvado la vida 2 veces. Y necesito que sepas que entiendo lo que te ha costado, lo que aún te puede costar. La mano de Declan se tensó sobre el teléfono. ¿Qué quieres decir? Me dijiste que habías perdido la licencia, que ya no se supone que debes tomar ese tipo de decisiones médicas. Y solo quiero que sepas que pase lo que pase, digan lo que digan sobre esta noche, voy a luchar por ti. Me devolviste la vida. Yo te voy a devolver la tuya. Las palabras le impactaron más que la bala. Declan se encontró parpadeando. Algo que podrían haber sido lágrimas, podría haber sido agotamiento, podrían haber sido 3 años de dolor que finalmente se desataban. No me debes nada, logró decir. Yo te debo todo y yo pago mis deudas. Entonces descansa, señor Foster. Lo vas a necesitar, porque estoy a punto de darle un vuelco a tu vida de la mejor manera posible. Colgó antes de que él pudiera responder. Declan se quedó mirando su teléfono, el número desconocido que aparecía en la pantalla, la promesa que representaba. No sabía qué quería decir ella. No sabía qué planeaba hacer. Pero algo en su voz, esa misma fuerza que la había llevado a agarrar un trozo de metal y luchar cuando la mayoría de la gente se habría rendido, le decía que, fuera lo que Belle Hartwell se propusiera, sucedería. El coche patrulla de fuera cambió de turno. Declan observó a través de la ventana cómo un agente informaba a otro, señalando hacia la casa, hacia el lugar del accidente, estableciendo el perímetro que los protegería durante los próximos días, hasta que capturaran a los hombres o hasta que decidieran que el peligro había pasado. Pensó en esos hombres, en la fría profesionalidad de sus movimientos, en la forma en que había hablado el primero, despreocupado y seguro, como si matar fuera solo otra tarea más en su lista de cosas por hacer. Habían venido a por Belle porque ella tenía algo que ellos querían, algo por lo que valía la pena matar. Y ahora sabían que había un testigo, un hombre que había visto sus caras, oído sus voces y podía identificarlos ante la policía. Volverían, quizá no hoy, quizá no mañana, pero al final alguien tendría que terminar lo que habían empezado. Declan debería haber tenido miedo. Una parte de él lo tenía, pero otra parte más grande, la parte que se había interpuesto entre esos hombres y Belle con nada más que una llave de cruz y determinación. Esa parte sentía algo más. Un propósito, una dirección. La primera sensación clara de quién se suponía que debía ser en 3 años. Había pasado esos años en el limbo, trabajando en la construcción, ganándose la vida pero sin sentido, existiendo en el espacio entre la persona que había sido y quien se suponía que debía llegar a ser. Pero esa noche había acabado con ese limbo. Esa noche le había mostrado que la persona que había sido, el paramédico, el sanador, el hombre que corría hacia los problemas en lugar de huir de ellos, esa persona seguía ahí, enterrada bajo el dolor y la duda. Pero arriba, Harper dormía, inocente y a salvo. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Belle estaba en el quirófano, con su vida pendiendo de un hilo una vez más, y Declan estaba sentado en su cocina, herido y agotado, pero de alguna manera más completo de lo que se había sentido en 3 años. Cuando el sol finalmente salió por el horizonte, pintando su cocina con tonos dorados y ámbar, se hizo una promesa. Pasara lo que pasara, fuera cual fuera el desenlace, no volvería a quedarse paralizado, no dejaría que el miedo lo paralizara y lo impidiera actuar.
Había cometido errores. Cometería más, pero los afrontaría avanzando, sin quedarse quieto. Patricia Reeves siempre formaría parte de su historia. La mujer a la que no pudo salvar, la decisión que le atormentaba. Pero tal vez, solo tal vez, Belle Hartwell también podría formar parte de su historia. La mujer a la que sí salvó, la decisión que importaba. Cogió el teléfono y marcó el número del hospital. Era hora de ver cómo estaba una paciente. Era hora de empezar a ser quien se suponía que debía ser. La voz al otro lado de la línea era profesional y eficiente. County General, ¿a quién desea llamar? Necesito información sobre una paciente. Belle Hartwell ha ingresado esta mañana tras un accidente de coche. ¿Es usted familiar? Declan dudó. Entonces soy la persona que le ha salvado la vida. ¿Eso cuenta? Hubo una pausa, luego un sonido que podría haber sido una sonrisa. Espere, por favor. Le pasaré con el ala quirúrgica, dijo. Y mientras esperaba, vio cómo el sol se elevaba, disipando los últimos restos de la oscuridad de la noche y prometiendo algo que no se había permitido esperar en 3 años. Una segunda oportunidad, no para borrar el pasado, sino para construir algo mejor a partir de lo que quedaba.